Bien, jóvenes, continuamos ahora con el tema de puntos máximos y mínimos de una función. Nada más aquí en forma gráfica. Este es el punto máximo que alcanza aquí esta función. O en su defecto, este es el punto mínimo que tiene la función. Hay dos criterios para determinar los puntos máximos y mínimos de una función, que es el primero, criterio de la primera derivada, y el segundo, criterio de la segunda derivada. En el criterio de la primera derivada dice, la función f de x tiene un máximo en el punto x0 y es0 si f' de x es igual a 0. Quiere decir que vamos a obtener un punto y vamos a hacer unas operaciones utilizando ese punto. Si antes del punto la derivada es positiva y después del punto la derivada es negativa, tenemos esta conclusión, que de más a menos va a haber un máximo en ese punto. Ahora, la función f de x tiene un mínimo en el punto x0 y es0 si f' de x es igual a 0. De nueva cuenta, vamos a utilizar ese punto. Si antes del punto la derivada es negativa y después del punto la derivada es positiva, tenemos esta conclusión, que de menos a más hay un mínimo. Tenemos aquí este ejemplo. Dice, determinar el punto mínimo de f de x igual a x cuadrada menos 4x más 5. Pasos. Primer paso, se obtiene la primera derivada de la función. F' de x es igual a 2x menos 4. Segundo paso, la primera derivada se iguala a 0 para obtener el valor o valores críticos. En este caso, pues nada más va a ser 1. Tenemos que la primera derivada, que es 2x menos 4, la igualamos a 0. De aquí vamos a despejar x para obtener el valor que estamos buscando. Donde x es igual a 4 sobre 2 nos da que x es igual a 2. Paso número 3. Se evalúa f' de x dando un valor menor que 2 y después dando un valor mayor que 2 para ver el comportamiento de los signos, lo que se les indicaba acá de ese punto. Un valor menor que 2 puede ser el 0, el 1, el menos 1, etc. Tomé x igual a 0. Y dice que un valor mayor que 2, en este caso puede ser el 3, el 4, el 5, etc. Tomé el 4. Vamos a evaluar estos puntos en la derivada. F' de 0 es igual a, donde están las x, sustituimos este valor. 2 por 0, menos 4. Haciendo las operaciones, 2 por 0 es 0, 0 menos 4 es menos 4. Nos da negativo. Ahora f de 4, en la derivada nos queda 2 por 4, 8 menos 4, 4. Aquí nos queda que es un valor positivo. Por lo tanto, en x igual a 2 hay un mínimo. ¿Por qué razón? Porque va de menos a más. Miren, de menos a más hay un mínimo. Ahora, vamos a buscar la otra coordenada. Dice, por último, se evalúa x igual a 2 en la función original para obtener el punto faltante y así obtener el punto mínimo pedido. El punto x igual a 2, que obtuvimos aquí, lo sustituimos en la función original, en x cuadrada menos 4x más 5. Por eso aquí dice f de 2, que sería igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5 igual a 1. Por lo tanto, el punto mínimo es, en x es 2 y en y va a ser 1. Ahora vamos a ver el criterio de la segunda derivada. En este caso, hay un máximo si f' de x es igual a 0 y al sustituir ese punto en la segunda derivada, si nos da menor que 0, ahí va a haber un máximo. Hay un mínimo si f' de x es de x0 igual a 0 y ahí sustituimos el punto en la segunda derivada y nos da un valor mayor que 0, entonces ahí hay un mínimo. Ejemplo. Hallar los puntos máximos y mínimos de la función y igual a x cúbica menos 3x cuadrada menos 9x más 29. Tenemos los pasos. Paso 1, se obtiene la primera derivada.
y' es igual a 3x cuadrada menos 6x menos 9. La derivada de 29 es 0. Paso 2. La primera derivada se iguala con 0 para obtener los valores críticos de la función. Entonces igualamos la primera derivada a 0. 3x cuadrada menos 6x menos 9 igual a 0. Aquí aplicamos un factor común, que es el 3. Al pasarlo para acá dividiendo nos queda que es 0 y desaparece. Entonces nos queda esta expresión x cuadrada menos 2x menos 3. ¿La vamos a factorizar? Se puede hacer aplicando la fórmula general o bien por factorización. En este caso pues es más rápido por factorización. Pues factorizando nos queda x menos 3 por x más 1 igual a 0. Donde haciendo los despejes x menos 3 es igual a 0, donde x es igual a 3. X más 1 es igual a 0, donde x es igual a menos 1. Paso 3. Se obtiene la segunda derivada para evaluar los valores críticos que obtuvimos aquí. La segunda derivada es derivar ahora la primera derivada, que sería y' sería igual a 6x menos 6. La derivada 9 es 0. Vamos a sustituir los puntos para evaluarlos aquí en la segunda derivada. Y' de 3 es 6 por 3 menos 6 nos da igual a 12. Dice que es mayor, 12 es mayor que 0. Por lo tanto, si es mayor que 0, aquí hay un mínimo. Ahora, y' de menos 1. Sustituimos el menos 1 en la segunda derivada. Nos queda 6 por menos 1. Menos 6, al hacer las operaciones nos da menos 6 nos da menos 12. Donde aquí menos 12 es menor que 0. Y si es menor que 0, aquí hay un máximo. Entonces vamos a buscar los puntos tanto mínimo como el máximo. El punto mínimo sustituimos en este caso, tomamos 3 porque fue el que nos dio aquí que en 3 hay un mínimo, en la función original, aquí. Y de 3 es igual a 3 al cubo, menos 3 por 3 al cuadrado, menos 9 por 3 más 29. Y al hacer las operaciones nos va a quedar que esto es igual a 2. Por lo tanto, las coordenadas del punto mínimo son en x son 3, que es el que sacamos aquí, y en y son 2, valor obtenido aquí. Para el punto máximo, de nueva cuenta, ahora con y de menos 1. Donde están las x sustituimos menos 1, queda y de menos 1 es igual a menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 9 por menos 1 más 29. Al hacer estas operaciones nos da 34. Quiere decir que el punto máximo está en x igual a menos 1 y y igual a 34. Vuelvo a mencionar, estos puntos que obtuvimos aquí, los valores críticos, se sustituyen en la función original para obtener las coordenadas tanto del punto máximo como del punto mínimo. Y pues este es el tema relacionado con puntos máximos y mínimos de una función. Las actividades de derivadas y de encontrar puntos máximos y mínimos de una función se las mando por medio del WhatsApp. Sigo estando a sus órdenes para resolver dudas de problemas anteriores o bien de estos que les voy a dejar de tarea, o si tienen duda en algún problema, con toda confianza pregúntenmelo, estoy a sus órdenes. Pues por la sesión de hoy es todo. La siguiente clase ya veremos otro tema. Hasta pronto.